Hola, buenas noches. Mi nombre es Margaret Castillo y en este video voy a presentar los aprendizajes principales del capítulo 2 y 3 del libro Nuestra Iglesia, Momentos Históricos y Decisivos. El capítulo 2 se titula La Era del Desarrollo Doctrinal y cubre los años de 1844 a 1848. En el capítulo 3 se titula La Era del Desarrollo Organizativo y cubre el año de 1848 a 1863. Juntos estos capítulos muestran cómo un pequeño grupo de creyentes decepcionados por el gran chasco que ocurrió en 1844 llegó en menos de 20 años a convertir a una iglesia organizativa, mejor dicho, organizada, y en donde primero definieron el qué creían y después decidieron cómo organizarse para vivir y compartir. El capítulo 2, como ya mencioné, titulado La Era del Desarrollo Doctrinal, todo comienza en el Gran Chasco el 22 de octubre de 1844. Miles de milleritas esperaban el regreso de Cristo y no ocurrió. Para Joshua Himes, concluyó que se había equivocado de cálculo del tiempo y se organizó con Albany en 1845. Un segundo grupo, llamado los espiritualizadores, sostenían que Cristo se había vuelto, pero de forma espiritual. Ese grupo cayó en varios excesos del fanatismo. Y un tercer grupo, que es el más pequeño de los tres, afirmó algo totalmente distinto, que en el tiempo calculado era correcto, pero que se habían equivocado en cuanto en qué era lo que iba a suceder ese día. Del tercer grupo nacería a los años, ¿verdad? Lo que hoy conocemos, lo que es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La clave para entender qué es lo que había pasado aportó a un granjero llamado Hiram Exxon, que un día después del chasco, Exxon tuvo la convicción de que Cristo, en lugar de venir a la tierra, habían entrado ese día al segundo departamento, es decir, del santuario celestial al lugar santísimo, para iniciar allí una nueva fase de su ministerio. Junto con Closer, el Dr. Ham estudió la Biblia a fondo, publicó esta idea en 1846. Así nació la doctrina del santuario celestial de dos fases, que respondía a la pregunta ¿qué había ocurrido el 22 de octubre de 1844? Y sin negar el trabajo profético de Miller. Esta enseñanza del santuario se conectó pronto con la idea del juicio investigador, que es lo que es la purificación del santuario de Daniel 8:14, que no sería un evento visible en la tierra, sino un juicio previo del advenimiento que Cristo estaría realizando en el cielo desde 1844. Joseph Bates fue una de las personas claves al desarrollar esta conexión, ¿verdad? Anteriormente hablada. Al mismo tiempo, en diciembre de 1844, una joven de 16 años llamada Elena Hammond, más tarde conocida por nosotros los creyentes como Elena G. de White, tuvo su primera visión en la que Dios confirma que el movimiento de 1844 había sido guiado por él. Con el tiempo, su esposo James White explicó algo muy importante: las visiones no vienen a reemplazar el estudio de la Biblia, sino a confirmar o a corregir al pueblo cuando éste se ha desviado de la Escritura. Es decir, que la Biblia sigue siendo la mayor autoridad final para cada uno de los creyentes. Otra pieza doctrinal fue el sábado como día de reposo. Los primeros adventistas lo conocieron gracias a los bautistas del séptimo día, especialmente a través de una mujer llamada Rachel Oates, que el predicador Philip fue Joseph Bates quien le dio un sábado a una dimensión profética, conectándolo con mensajes de los tres ángeles del Apocalipsis 14.
Finalmente, George Thorne aportó la doctrina de la inmortalidad condicional, la enseñanza de que el ser humano no nace de un alma inmortal, sino de que la inmortalidad es un don que se recibe únicamente a través de la fe en Cristo, y esto más que todo se refuerza entre las cosas que es la necesidad de la resurrección final. Para 1848, estas ideas se habían consolidado en 5 doctrinas que los propios adventistas llamaron pilares, que es la pronta venida de Cristo, ¿verdad? La purificación del santuario y el juicio investigador. Un último punto interesante del capítulo es que la doctrina de la puerta cerrada, que es la heredad de Miller, por un tiempo este grupo creyó que el tiempo de gracia se había cerrado para quienes habían adaptado el mensaje antes de 1844. Aunque era un error, Kyle señala que provincialmente se le dio tiempo para consolidar su base doctrinal antes de salir a predicar a otros. Por último, el capítulo 3, como también se mencionó al principio, se titula La era del desarrollo organizativo, que el capítulo comienza mostrando una paradoja de los mismos adventistas que hoy tienen una organización mundial, de sus inicios que se ponían fuertemente a lo que es a cualquier forma de organización eclesiástica. George Stone lo resumió diciendo que ninguna iglesia podía organizarse sin convertirse de inmediato en Babilonia. Esta actitud explica un poco, en parte, por qué 2 de los 3 fundadores, que es James White, Joseph Bates, venían desde una conexión cristiana, de un grupo que tradicionalmente rechazaba la organización por encima del nivel local. Sin embargo, entre el año de 1848 y 1863, la realidad los fue empujando hacia la organización paso a paso. Primero, de forma casi informal, surgieron los congresos sobre el sábado, reuniones que servían para ponerse de acuerdo con los creyentes en las doctrinas recién descubiertas. Luego llegaron las publicaciones, que son los folletos que Bates publicó, y después las revistas Present Trump desde 1844 y la revista adventista desde 1850. En noviembre de ese mismo año se unieron en lo que hoy conocemos como la revista Rabbit and the Herald. Durante años, esta revista fue la práctica de la iglesia para muchos creyentes dispersos que no tenían templo ni pastor fijo. Pero a medida que los creyentes iban creciendo poco a poco, de unos 200 en 1850 a cerca de 2000 en 1852, o sea, es decir, 2 años, aparecieron problemas muy concretos. No había manera de dar credenciales ni ordenar formalmente a los ministros, ni dejaban las congregaciones expuestas a predicadores impostores. Tampoco había un sistema para sostener económicamente a los pastores. Esto provocó una crisis real. En el año de 1856, cuando jóvenes predicadores como John Nevis Andrews y John Lawrence, agotados y mal pagados, estuvieron a punto de abandonar el ministerio. En tercer lugar, no existía ninguna entidad que pudiera poseer propiedades como la imprenta o los templos. Para resolver el problema económico surgió en 1859 el plan conocido como la benevolencia sistemática, apoderando cariñosamente a las hermanas Bexis. Los hombres aportaban entre 5 a 20 centavos semanales y las mujeres entre 2 a 10, además de un recargo según el valor de sus propiedades.
Este plan fue antecesor del sistema del diezmo de la iglesia que la iglesia adoptaría formalmente años más tarde, en la década de 1870. Por último, para no ir para ir cortando el video, el capítulo cierra con un tema que conecta directamente en el capítulo 2 y la evolución desde la puerta cerrada hacia la puerta abierta. El principio de los adventistas observadores del sábado creían que su misión era alimentarse, o quienes se habían sido eran los milenitas, ¿verdad? Pero desde 1850 se comenzó a llegar conversiones inesperadas de personas que nunca habían formado de un movimiento milenita. Esto llevó, digamos, a James White en 1852 a declarar abiertamente la doctrina de la puerta abierta. Aún así, digamos que aclara que la apertura fue lenta. Líderes como los Urias Smith todavía pensaban que hacia 1859, que basaba como predicador dentro de Estados Unidos, ya que ahí vivían representantes de todas las naciones. Por último, digamos, como reflexión final de este video, ¿verdad? Estos dos capítulos me llaman mucho la atención, cómo Dios usó incluso los errores, ¿verdad? Y el más conocido, que es el gran chasco, ¿verdad?, de los primeros adventistas, como para formar paso a paso una identidad doctrinal y una estructura organizativa sólida. Aprendí que la verdad y el orden en la iglesia no llegaron de un día para otro, que es lo que conocemos hoy en día, sino que a través de un proceso de estudio, de oración y de corrección. Esto me hace pensar en mi propia fe. Muchas veces esperamos entender todo de inmediato, pero el crecimiento espiritual también es bastante progresivo, va poco a poco, ¿verdad? No va, es como también sube y baja, una montaña rusa. También valoro que estos primeros creyentes, a pesar de sus limitaciones económicas y temor a repetir errores o denominaciones, terminaron organizándose por una razón práctica y bíblica, sostener la mejor visión. Y esto también desafía ver la organización de la iglesia hoy no como meramente administrativa, sino también como una herramienta para poder servir para la misión. En resumen, los dos capítulos nos muestran algo muy importante, ¿verdad? Y pues es muy bueno también mantener lo que es la fidelidad con Dios y pues seguir cumpliendo su misión. Muchas gracias por el video, por su atención en el video, y que